Ahora voy a compartir mi pantalla, las diapositivas. Muy bien. Listos, amigos. Hoy es el 16 de enero 2023. Estamos comenzando bien el año con nuestro curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. En este curso estamos viendo el panorama del libro de Hechos, de los sucesos que vienen después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos aprendiendo a manejar el método de las 4C, con el cual nosotros podemos leer la Biblia para provecho personal, pero también podemos preparar estudios, podemos preparar un devocional o hasta una prédica se podría preparar con este método, pero en pocas palabras es captar, contar, considerar y consolidar. Eso es lo que vamos a hacer hoy con la segunda parte del capítulo 2 del libro de Hechos. Pedro testifica de Jesús. Muy bien. Empecemos con una oración con la que está aquí en la pantalla. Por favor, pueden orar en sus corazones junto conmigo. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes cada día más sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, y que me perdones cuando no lo hago y que me hagas volver al camino recto. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok. Muy bien, amigos, en nuestras clases, pues la palabra respeto es la regla clave, amor y respeto en nuestra comunidad de estudio, pero nunca hemos batallado con eso. Amigos, quiero presentarles un concepto que posiblemente algunos ya han tocado en otros cursos de la academia. Probablemente escucharon algo de estos conceptos cuando estaban haciendo los cursos, los mini cursos en la aplicación móvil de Academia Cristo. Probablemente tocaron este tema. Es el tema de la ley y el evangelio. Y se aplica a nuestra historia de hoy em, porque propongo que, propongo que Pedro da un sermón o una prédica ejemplar en el cual Pedro da ambos, ley y evangelio. Ley y evangelio. ¿Ok? Ahora, tenemos una pausa primero antes de seguir. Vamos a saludar a... Buenos días, Carolina. Buenos días, José David. ¿Cómo están? No los hemos saludado. Buenos días, pastor. Buenos días, bendiciones. Bien, José David. ¿Cómo está todo en Nicaragua? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Me costó un poquito conectarme, pero por la bendición del Señor Jesucristo, aquí estamos. Ok, excelente. Ahí Carolina nos saluda con el chat. Dice que no le funciona el audio de su equipo. No hay problema, Carolina. En cualquier momento, Carolina, durante la clase, si quiere saludarnos, perdón, si quiere aportar, si quiere hacer una pregunta con el chat, bien puede, sin problema. Ok, muy bien. Ley y evangelio. Amigos, aquí hay un resumen. Aquí hay un resumen de lo que es la ley y el evangelio. La ley es simplemente esto. Dios es santo y pide que nosotros seamos santos. Nosotros hemos pecado. Entonces la ley nos dice, hagan y no hagan. Hagan y no hagan. Y la ley, viendo eso,
nos damos cuenta de que Dios dice hacer y yo no hago a veces. Dios dice no hacer y ¿qué hago yo? Pues lo hago. Em, Esto es también, tiene mucho que ver con el capítulo 7 de la carta a los romanos, en el cual Pablo está diciendo, ay, pues, ¿qué está pasando? Que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que quiero dejar de hacer, que, ay, lo sigo haciendo, ¿qué me está pasando? ¿Quién? O sea, está explicando que la verdad, la realidad es que a pesar de que seamos creyentes, a pesar de que seamos cristianos, seguidores, discípulos de Jesucristo, vamos a seguir pecando a veces. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nosotros, es el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo es la naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, por decir. Em, y ya cuando uno está en Cristo, eso sigue estando ahí y el hombre viejo, pero lo bueno es que también está presente el hombre nuevo, una nueva criatura, un nuevo ser, porque hemos renacido, hemos volvido a nacer en Cristo. O sea, algo nuevo nace dentro de ti, dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de ti. Entonces, están los dos presentes hasta que yo me muera, pues ya no voy a estar en esa lucha. Ya va a ser pura gloria, pura santidad. En el cielo, pues ya no voy a estar luchando contra el pecado, porque ya tendremos la victoria en Cristo de manera final. Ahora, la ley es muy importante, amigos, porque convence, como dicen ahí, convence al pecador de su culpa delante de Dios. Nos hace conscientes del pecado, ¿verdad? O sea, la ley es importante. La ley necesitamos, porque si no, pues no vamos a saber cuando estamos pecando. Bien, esa es la ley. Ahora, una pregunta que les voy a hacer un poco más adelante es, ¿dónde ven ley en el sermón de Pedro? Básicamente lo que prepararon para hoy era un sermón, ¿verdad? El sermón de Pedro. ¿Dónde ven ley en el sermón de Pedro? Y pues ahora mismo podemos tomar una pausa, pero les sugiero que esto tiene todo que ver con la pregunta, ¿cuál es el problema de la historia, verdad? La pregunta 5, ¿verdad? De las preguntas que prepararon, tiene todo que ver con la pregunta también 6, la primera pregunta de consolidar. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Es la ley que nos muestra el pecado, ¿ok? La ley nos ayuda en responder la pregunta 6, ¿ok? La ley nos hace mirar en el espejo de, ay, es cierto. Lo que dice aquí en la historia que estoy leyendo es cierto en mi vida también. ¿Ok? Ahora, analicemos primero la ley si tienen la Biblia a mano, Hechos capítulo 2, pueden abrir sus Biblias. Si no, pues ya estudiaron el sermón de Pedro. ¿Dónde? Ok, ahora sí, más o menos presenté el tema de la ley. ¿Ok? ¿Dónde ven ley? ¿Dónde ven ley en el sermón de Pedro? ¿Qué palabras, qué parte de su sermón? La ley es lo que te hace sentir mal por tu pecado, ¿verdad? O sea, hablando emocionalmente, la ley es la mala noticia, es lo que te hace sentir así caído de, sí es cierto. Diana, por favor. No sé si estoy bien, pero pienso yo, profesor, que es en la parte que dice que por gente malvada ustedes lo mataron y lo clavaron en la cruz. En esa parte. Mm, También en el video, ¿verdad? Hasta me quedó grabado hubo una imagen que el narrador del video dijo, ustedes lo crucificaron. Y quedaron esas palabras en la pantalla. Y es de, me está hablando a mí también. Porque es cierto, ¿no?
sí hablamos de que Jesús fue crucificado por los judíos, Jesús fue crucificado por los romanos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por mis pecados, por tus pecados. Yo no estuve ahí gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pero cada mentira que sale de nuestras bocas, cada pensamiento de odio, cada cada vez que vamos tras un deseo adúltera o que deseamos poner algo ante Dios en la vida. Por eso mataron a Jesucristo. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz, ¿verdad? Nosotros matamos a Cristo, ¿ok? Esa es la ley, ¿verdad? Esa es la ley en esta historia. Muy bien, ahora pasamos a la... perdón, antes de seguir, interesante es el efecto que tiene la ley. ¿Cómo reacciona la gente a la ley? ¿Cuál es su reacción ahí por el 37, versículo 37? ¿Cómo reacciona la gente? Joel, ¿me Edison, escucha? sí, sí. Sí, reacciona con una interrogante, como que llega un momento que te miras, ¿cómo estás, no? Y dice, ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo salgo de esta situación? Mm, Y ahí Pablo viene en el 38 con una respuesta, Pedro viene en el 38 con una respuesta y dice, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros. mm, Sí. eso es, eso es. Se sintieron compungidos, conmovidos en sus corazones, ¿verdad? Y preguntan, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Okay? Excelente. Ese es el efecto de la ley. Bien, la ley nos condena, la ley nos hace sentir culpables. Y la ley es importantísima, mis queridos amigos, porque si la gente no se da cuenta de su pecado, no van a sentir necesidad de su Salvador. Jesús, pues salvarme de qué? No he hecho nada malo. Así va a seguir la gente si no escuchan la ley. ¿Okay? Necesitamos la ley, pero nunca dejemos a la gente que ya admite su pecado, nunca los dejemos en sus pecados, nunca los dejemos con la ley, porque sigue el evangelio en el sermón de Pedro y sigue el evangelio también acá en la palabra de Dios. El evangelio es, en pocas palabras, y esto es un repaso, me imagino que ya lo escucharon en otros cursos o en los mini cursos de la aplicación. El evangelio es lo que hizo Dios en amor por el mundo, es la buena nueva. Son las buenas noticias, son las promesas de Dios para salvar, para perdonar, pues todo lo que hizo Dios, ¿ok? Para que tú llegaras al cielo, para que tú llegaras a creer en Jesucristo, para que tú llegaras a estar aquí en este estudio, estudiando, meditando en la palabra de Dios. En pocas palabras, el Evangelio es Jesucristo dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. O sea, el Evangelio ya es darles a los pecadores el perdón y la vida eterna que Cristo le aseguró. ¿Okay? Bien, ahora, Pastor, sí, adelante, José David. muchísimas gracias por el privilegio, ¿verdad? De compartir, ¿verdad? La palabra es maravilloso mirar, ¿verdad? Cómo los discípulos, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? Habla a ellos y le hace una exhortación a arrepentirse y bautizarse. Estamos viendo que es arrepentirse y cuando los bautizamos es para que nos convirtamos.
porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse a Dios, porque hay muchos que piensan que con ir a la iglesia y recibir a Jesucristo ya es todo. Tenemos algo por delante y es ser discípulos de Jesucristo. Dice que ellos se compugieron de corazón y tenían entre sí todas las cosas. Ahí miramos unos mandamientos de Jesús, ¿verdad? O sea, los mandamientos de Jesús sabemos que son los 10 mandamientos, pero en este pasaje, ¿verdad? De hecho, miramos la reconciliación a Cristo como Señor. Se arrepentían, se bautizaban, recibían el Espíritu Santo, hacían discípulos, perseveraban, dice, en la doctrina, tenían en común muchas cosas, partían el pan, oraban juntos, habían señales y prodigios y daban al necesitado, también alababan. Hay muchas cosas muy importantes aquí, ¿verdad? Esto es lindo y maravilloso que hemos de compartirla. Recordemos, ¿verdad? Que lo que dice Romanos, capítulo 6, 23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gracia de Dios, pero una vez que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, entonces nosotros cambiamos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero es una lucha en la cual nosotros debemos de seguir cada día y pidiéndole perdón al Señor, porque sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Entonces, como dijo usted, ya al morir, entonces nosotros ya, ¿verdad? Alcanzamos la victoria, pero siempre tenemos que perseverar, ¿verdad? Gracias por permitirme. No, gracias a usted. Es cierto que la conversión y el arrepentimiento van de la mano, o sea, no se deben separar, ¿verdad? Uno no puede decir, sí, fui convertido, pero sin arrepentirse, ¿verdad? Los dos van de la mano. Arrepentirse en sí es una palabra que significa un cambio radical, un cambio 180, ¿verdad? Que iba para acá mi vida y ahora va para allá, ¿verdad? Iba para allá mi forma de pensar y ahora va para allá. O sea, un cambio total, ¿ok? Y obvio que eso también es, bueno, siempre somos obra en progreso también. Admitimos eso, que en el Espíritu Santo Él nos va santificando cada vez más. Entre más estamos en su palabra, Él sí nos va santificando, pero a la vez, sí, eso ya una vez que está en Cristo uno, es un nuevo ser. Bien, y menciona José David también algo importante, que el arrepentirse es, bueno, realmente es algo que hacemos también a diario. O sea, no es algo que nada más se hace una vez en el día de la conversión, no, es como estamos en esa lucha y estamos todavía batallando con el pecado cada día, nos vamos a arrepentir una y otra vez cada día. Toda la vida de un creyente es arrepentirse, ¿verdad? Hasta estar en la gloria. Muy bien, ahora, el punto con esta introducción es presentar de que aquí en el sermón de Pedro hay ley y evangelio. Y nosotros también queremos que ser un ministerio en que se comparten los dos. Queremos que ustedes sean capacitados para compartir los dos. Este es un tema importante porque hay muchos ministerios, iglesias que ahora se enfocan solo en uno o te están predicando pura ley de tienes que, o qué les pasa que están pecando y pura ley y, y pierden el poder de Dios para salvarnos, que es Jesucristo. Pierden el consuelo porque están tan enfocados en la ley. Por el otro lado, hay ministerios, grupos, iglesias, pastores que solamente se enfocan en Dios te ama, Dios te ama, Dios te acepta, Dios te ama, pero nunca quieren hablar del pecado y eso también está mal, porque ya la gente se pone cómoda en sus pecados, ¿verdad? Y no ven necesidad de arrepentirse. ¿Ok? Eso también puede pasar, está pasando en muchos ministerios cristianos modernos, por ejemplo, en asuntos de la sexualidad, ¿verdad? Dicen, Dios te ama, te acepta tal cual, así que está bien si sigues, por ejemplo, en un estilo de vida, si sigues en la vida homosexual.
dicen está bien porque Dios te acepta, Dios te hizo así y no, eso no está bien. Obvio que Dios sí ama a todos. Dios ama a los que están batallando con la borrachera, con la homosexualidad, con la fornicación. O sea, Dios ama a todos, pero no vamos a usar el amor de Dios para aprobar pecado. ¿Me explico? O sea, hay que diferenciar y por eso la Biblia nos da dos mensajes, la ley y el evangelio. ¿Okay? Lo que es bueno y malo, lo que Dios quiere y también lo que Dios ha hecho para solucionarlo. ¿Ok? Entonces, no confundamos esos dos temas. ¿Ok? Bien, es importante predicar ley y evangelio. Pedro predicó ley y evangelio en el día de Pentecostés. Ese es un punto clave para la lección de hoy. Seguimos. Bien, perdón. La obra de la iglesia, alguien dijo una vez, es afligir al cómodo y consolar al afligido. Vamos a practicar eso un poco más en el proyecto final. En este curso vamos a poner mucha atención al último paso de consolidar, donde estamos preguntando, ¿dónde vemos el pecado en esta historia? ¿Dónde lo confesamos en nuestras vidas? ¿En qué versos y palabras vemos el amor de Dios? Y que Dios nos ama también. Y también, ahora qué vamos a hacer para poner en práctica estas palabras de Dios? Bien, ok, las 4C, ya las hemos hablado en 2 lecciones. ¿Se acuerdan de las 4C? ¿Alguien nos podría decirlas o en el chat o activando su micrófono, levantando la mano? Las 4C. Diana, por favor. Captar, Ujú. contar, considerar y la última consolidar. Consolidar. Bien, básicamente lo que yo acabo de hacer era captar. Yo capté la atención con el tema de ley y evangelio. No sé si era un buen captar, pero lo intenté. Contar, con eso ya entraríamos en la historia bíblica. Hechos capítulo 2, ¿ok? Y 2 al 47 era, ¿verdad? Y después considerar son las preguntas. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué problemas hay? Cosas así. ¿Qué objetos? Perdón. Y consolidar. ¿Qué pecado? ¿Dónde vemos el amor? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Consolidar realmente es un paso de aplicación personal. Bien. Pasemos, amigos, ahora directamente al paso de considerar para que ustedes puedan compartir sus respuestas, las respuestas a las preguntas que prepararon. Hechos capítulo 2, 22 al 47. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Ok? Algo de esto es repaso de la lección anterior, como todavía estamos en el día de Pentecostés. Pero en versículos 22 a 47, ¿quiénes son las personas? Okay. Acuérdense, si quieren, Edinson, por favor. Edinson quiere aportar. Sí, bueno, acá tenemos a Pedro Ujú, revestido del Espíritu Santo, ujú. porque hace 50 días atrás estaba negando al maestro, ¿no? Hay un cambio tremendo en la Mm, vida antes de y después de, ¿no es cierto? cierto. Y también a la multitud que le escuchó, porque si ha habido una conversión, dice la palabra, de aproximadamente 3,000 personas, y yo me imagino cómo llegó Pedro a hablar a los 3,000. No había tecnología en aquel tiempo, pero ahí hizo un trabajo tremendo el Consolador, el Espíritu Santo de Dios que tocó los corazones de cada uno de ellos. Entonces yo tengo como personaje San Pedro, al Espíritu Santo de Dios que estaba operando y a través de Dios propiamente dicho, y a las personas que escucharon, que se convirtieron al Señor. Inclusive al que hace la pregunta, o a los que muchos hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Mm, Y les da la salida. Gracias, Joel. no, gracias a usted. Muy bien respondida la pregunta. Ok, pasemos
a la siguiente. Sí, o sea, los principales, Jesús, los apóstoles, Pedro, en específico se menciona. Los presentes, que ya mencionamos que eran de todas partes, muchos de ellos eran judíos que ya se habían establecido en otros países, pero también había muchos prosélitos gentiles, o sea, personas que alababan a Dios de Israel, pero no eran de sangre judía. ¿Ok? Bien, estaban todos presentes en el día de Pentecostés. Tomemos en cuenta los comentarios de Edinson. Hubo un gran cambio en la vida de Pedro. Pedro es el que estaba predicando este sermón. Solo unos datos breves, como de una biografía breve de Simón. Simón es hermano de Andrés, ¿se acuerdan? Andrés es otro de los 12 y eran pescadores. Jesús le puso por nombre como el hombre piedra, ¿verdad? Es lo que significa Petros o Pedro. En arameo también dicen Cefas. Cefas, si llegan a ver Cefas en la Biblia, es lo mismo que Pedro. ¿Ok? Pescador de Betsaida. Betsaida es un pueblo galileo de sangre judía, pero de ahí son de por el lago el mar de Galilea. Un poco más adelante en Hechos, en capítulo 4, lo consideran a Pedro gente del pueblo sin mucha preparación. O sea, no tenía un doctorado de un seminario de los rabís judíos, no. O sea, era un hombre que no había estudiado para ser fariseo o sacerdote o algo así. Era un pescador, ¿ok? Tenía casa en Capernaum. ¿Ok? Porque el Evangelio de Lucas habla de su suegra, que también, pues, tener suegra, pues uno tiene que estar casado, ¿verdad? Entonces, hombre casado. Es el discípulo que se menciona con más frecuencia. Era del círculo interior de Jesucristo, junto con Santiago y Juan, dos hermanos. Em, Parece que era el más rápido en hablar, tomar acción para bien y para mal. En Semana Santa, ¿se acuerdan que se está jactando en voz alta de, no, que yo nunca te abandonaré, Jesús? Y se queda dormido en Getsemaní cuando Jesús les pide orar con él. Saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Abandona a Jesús, pero después lo busca, bueno, está esperando afuera del juicio, y bueno, ahí 3 veces le dicen, tú eres uno de los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Y él dice, no, y hasta con juramentos, maldiciones, que está diciendo que no, niega a Jesús 3 veces, perdón. Pero Jesús, durante los 40 días después de su resurrección, Jesús lo está restaurando a Pedro y le dice, Pedro, ¿de verdad me amas? Pues apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. O sea, Jesús le está dejando en claro que yo todavía te necesito para este trabajo. Eh, no te voy a abandonar, Pedro. Tú me negaste, pero no te voy a negar. Em, Tú me abandonaste, pero no te voy a abandonar, Pedro. O sea, Jesús le mostró gracia a Pedro y lo restauró. Sí, como nos mencionó Edinson, de cobarde a adalid, ¿verdad? Aquí está predicando en el día de Pentecostés con poder. En el libro de Hechos sana un paralítico, se alegra cuando lo arrestan, predica la ley muy fuerte a las personas, difunde la palabra en Samaria, ¿ok? Él era misionero entre los samaritanos, resucita a personas, a una mujer de entre los muertos.
Y también él tiende, por decir, un puente hacia la comunidad gentil a través de Cornelio, un militar romano, un capitán, un centurión romano en el libro de Hechos, capítulo 10, 11. Pero la verdad, Pedro a veces batallaba con ese tema. Él con la presión de los judíos de, no, pero si los gentiles van a creer, tienen que ser como nosotros, tienen que comer como nosotros, tienen que circuncidarse como nosotros, tienen que... Y Pedro a veces seguía esa corriente un poco y Pablo una vez hasta le llamó la atención a Pedro, a su cara, tuvieron un conflicto y Pedro tuvo que ser disciplinado, por decir. O sea, bueno, y de más adelante Pedro sufre prisión a manos de Herodes, Agripa el primero. Es información extra bíblica, pero dicen que, o sea, esto no está en la Biblia, pero Jesús da pistas de esto, de que Pedro iba a morir por Cristo. Pero los detalles no vienen en la Biblia de su muerte, pero parece que murió en, bueno, como dice, ay, perdón, como dice aquí, Jesús dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías, ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. O sea, usando lenguaje descriptivo, Jesús le dice a Pedro que llegando a una edad avanzada, pues te van a llevar a la fuerza, por la fuerza. Y dicen que sí. Según la información histórica, Pedro fue crucificado, pero cabeza abajo, porque dice que no quería morir, no era digno de morir exactamente como su Salvador Jesús. Entonces, bueno, eso es y dicen que fue durante el reinado del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Pero bueno, esa es información interesante, pero no es lo importante que es lo que estamos estudiando en esta historia. Muy bien, volviendo a la historia, amigos, gracias por ese, digamos, ese desvío para compartir información interesante de Pedro. ¿Dónde ocurre la historia de Pentecostés, amigos? De Hechos capítulo 2. Ay, perdón, ¿cuáles son los objetos? Disculpen. ¿Cuáles son los objetos? ¿Algunos objetos en esta historia? No veo muchos. ¿Qué les parece en el 45? Ay, perdón, Diana, no vi su mano. Yo pude ver ahí que decía el pan, Ah. casa, sepulcro y después hablaba de propiedades y del templo. Compartían vendían propiedades y posesiones, o sea, sus cosas, vendían sus cosas y compartían sus bienes entre sí. ¿Ok? Bien, interesante eso, da testimonio del amor cristiano entre ellos, ¿verdad? No tenían la actitud de, mío, mío, mío. Era de, todo lo que tengo es de Dios, con mucho gusto, te comparto, te comparto. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre esta historia? Perdón, ¿dónde ocurre esta historia? ¿Dónde estamos? Este es repaso, igual que en la lección 2, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad? También pueden en el chat, amigos, pueden aportar si sienten que es muy temprano para hablar mucho. ¿Qué? ¿Dónde están en esta historia? ¿Alguien se acuerda? No dice
muy claramente este texto, pero sabemos del 1:19 que estaban en Jerusalén todavía, ¿ok? Y nos menciona en capítulo 2 antes que estaban en una casa y que después del día de Pentecostés dice que se juntaban tanto en el templo que se juntaban en casas. ¿Ok? Bien, ¿cuándo ocurre la historia? ¿En qué fecha estamos con relación a la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Qué fecha estamos? ¿O cuántos días habían pasado? Si eso les... 50 días Sí, bien. 50 días de qué? Desde de la muerte y resurrección de Cristo. la muerte, la resurrección de Jesucristo. 50 días, o sea, exactamente 7 semanas, ¿ok? Exactamente 7 semanas del día en que resucitó Jesús al día de Pentecostés, o sea, 7 domingos después. Bien, es por la mañana, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, no, que no están, no están borrachos, que son las 9 de la mañana? ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Y cómo se resuelve? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema espiritual del pueblo? ¿Qué les parece si lo ponemos así? ¿Cuál es el problema espiritual del pueblo judío presente? ¿Era un pueblo internacional? Bien, Edinson, perdón. Sí, el problema es de que quizá hasta ese momento no el pueblo o trayendo a colación a nosotros no nos damos cuenta o el pueblo en ese instante no se había dado cuenta que ellos habían matado al maestro y que efectivamente había una carga grande de pecado, no solamente por la muerte del maestro, sino por todas quizás aquellas cosas que estaba aconteciendo, porque hay gente que no ha estado de repente en la muerte del maestro, porque han venido de distintos sitios, pero tenían una carga de pecado, tenían cosas que no han estado cumpliendo, no había santidad, había pecado, entonces ese era el tema. Entonces en ese momento, como que en el discurso de Pedro dice, ¿y qué haremos ahora? Somos pecadores, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que ese problema es que en ese momento se dan cuenta que efectivamente, o en un momento de nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Y cuál es la salida? Entonces Pedro le dice, la salida es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se resuelve, no? Entregándonos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Creo que ahí está el asunto. Exactamente, dos cosas que no entendían lo sucedido en Jerusalén o no habían escuchado toda la noticia o conocían en parte de que, se habla de que mataron a un tal Jesús, y se habla de que resucitó, pero esto, ¿qué? O sea, no entendían el significado de Jesús y de su ministerio y de su muerte y de su resurrección. No sabían que él lo era. Él era lo que habían estado esperando durante siglos y siglos y siglos. Jesucristo lo es el ungido de Dios. Esa parte no entendían. Y luego dos, como nos indica Edinson, no entendían que ellos también tenían la culpa por la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Y luego, sí, ¿de qué hacemos? Porque ya sabían que no, con matar animales, sacrificar, no se puede quitar esta culpa. Ellos sabían algo más, hace falta algo. Y dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno y les prepara con algo de recibirán un regalo. Bueno, eso hablaremos un poco más adelante. Amigos, ahora,
aplicación personal. Consolidar es la aplicación personal a nosotros qué, ¿ok? A nosotros qué. Y eso lo identificamos con 3 preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Ok? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A veces, amigos, para esta pregunta, a veces es un pecado muy, muy específico, como que a veces es una historia que nos cuenta de alguien que está mintiendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a identificarnos con ese pecado y decir, wow, yo también he tenido un espíritu mentiroso en momentos de mi vida. Pero a veces lo vamos a ver más de manera amplia de pecado general. ¿Ok? Ah, Diana, perdón, no veía su mano. Diana, por favor. Profesor, pienso que la poca fe que a veces las personas tenemos y no, por ejemplo, en este caso era el pueblo que no tenía presente o no aceptaba que Jesús murió por nuestros pecados y a veces las personas no tienen en ese momento no tenían fe en Dios para poder entender eso, que Jesús murió por nosotros y para salvarnos. Yo creo que eso es. Diana señaló algo muy importante. Cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en la muerte de Jesucristo, em, miren, la cruz es ambos ley y evangelio, ¿verdad? La ley es ley y evangelio. Y primero es preguntar por qué está Jesús ahí, por qué está colgado en ese árbol, en la madera, en la cruz, por qué tiene clavos, por qué tiene sangre. ¿Okay? José David, veo su mano. Adelante. Pastor, aquí miramos el gran pecado que hay aquí, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad? Y es que ellos no valoraron el sacrificio que Dios hizo al morir en la cruz del Calvario. Miramos que en la resurrección, Jesucristo, ¿verdad? Se le aparece a Pedro y le pregunta, pacienta mis ojos, y le pregunta 3 veces. Las 3 veces que Pedro negó a Jesús, todavía con Pedro, uno de sus discípulos, aún Pedro siendo sus discípulos, lo negó. ¿Cuántos más nosotros, que no estábamos cerca de Jesús en ese momento, lo negamos, ¿verdad? Y no creíamos en él. Pero el gran sacrificio que hizo en morir en la cruz del Calvario sin hacer excepción de personas, no lo habían valorado. Por eso Pedro le dicen, arrepiéntase y conviértanse, ¿verdad? De su pecado y bautícense, ¿verdad? Entonces miramos que ahí hay un gran pecado, ¿verdad? No creerle a Jesucristo. Y no creerle a Jesucristo, entonces nos lleva, ¿verdad? A la muerte. Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces aquí hay un gran pecado, ¿verdad? Y es el convertirnos a Cristo y arrepentirnos de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Gracias, José David. Sí, yo creo que esas dos cosas son temas que vemos una y otra vez en esta historia. No reconocieron a Cristo. No sabían quién realmente era y no reconocían su propia culpa, que yo fui. Fue mi culpa. Es mi responsabilidad que Jesús murió en la cruz. Amigos, eso sí, creo que es algo que necesitamos confesarle a Dios y admitir que Dios, tu Hijo Jesucristo, yo sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por el pecado y el pecado es mío, es mi pecado. A veces vemos que, sí, que Jesús esto y aquello para el pecado del mundo y pasamos por alto la parte personal de que por el mío, por el mío. Si toda la otra gente en el mundo fuera perfecta y yo el único pecador, aún así Jesús tendría que ir a la cruz. Mis pecados lo clavaron ahí, mis pecados. 23, versículo 23, Pedro dice, ¿qué? Dice, este fue entregado según el determinado propósito, previo conocimiento de Dios
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y otra vez en el 36. En el 36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, y después viene la buena noticia. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Bien, es la ley, digamos, el pecado que vamos a confesar, que yo maté a Jesús con mi pecado. Yo lo crucifiqué. Pregunta 7. Ahora, el consuelo, el ánimo, el amor de Dios, el poder de salvarnos viene en esta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? ¿Dónde ven el amor de Dios? ¿En qué palabras de esta historia? ¿Okay? ¿Qué palabras te llenan en esta historia? ¿Okay? Margarita, buenos días. No le habíamos saludado. Bien puede. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Bueno, en esta historia podemos ver el amor de Dios para nosotros, en especial para mí, donde dice en el capítulo 47, dice que pues tenemos la oportunidad de ser salvos, pero también nos dice en su palabra, bueno, el amor que nos tiene, pues es grande, nos abrió el entendimiento a través del Espíritu Santo. Aquí es donde nos deja pues toda la enseñanza a partir de que Él se fue después de sus 50 días. Entonces el amor para nosotros es que a cada uno de nosotros nos deja el Espíritu Santo para poder, pues como dice, disfrutar de su palabra, compartirla con los demás cuando habla de compartir el pan. Entonces compartir esa palabra, llenarse de ella, y también nos dice, ese amor que tenemos es llevar a los demás. Vemos el amor de Dios que dice, no se quede en ti, compártelo con los demás. Eso es lo que veo, el amor de Dios ahí. Gracias, Margarita. Si hemos recibido un regalo, ¿cómo no lo vamos a compartir, verdad? Me encanta en Navidad, sí tenemos la costumbre de dar regalos y me encanta, uno recibe una cajita de chocolates o algo, unos chocolates como, no sé, medio, bueno, bien bonito, y uno recibe la caja, no va a decir, mío, 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 y no voy a compartir. Claro, va a decir, prueben, uno quiere que los demás gocen de un don, un regalo que uno ha recibido. Lo mismo hacemos con Cristo. Okay, gracias. Edinson, adelante. ¿Dónde ve usted el amor de Dios? En el verso 41, Ujú. para mí es algo tremendo porque dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Para mí es tremendo esto. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate si aquel día se añadieron. Hoy en día, los que vamos recibiendo la palabra, vamos a ser bautizados. Y si vienen más, amén, amén. Ahí veo el amor de Dios. Amigos, los 3,000 que fueron bautizados, ¿cuándo escucharon el Evangelio de Cristo por primera vez? Ese día. Lastimosamente, existe una dinámica en el cristianismo que a veces ponemos muchas trabas. La gente escucha el Evangelio y lo cree, lo recibe bien. Y a veces después decimos, no, pero ahora tenés que pasar, quién sabe, tiene que pasar cuántos años tomando discipulados de quién sabe qué, y vamos a ponerte pruebas y tienes que obedecer tantas cosas y vamos a ver si eres creyente y sincero y después te bautizamos. No, de ninguna manera debe ser así. Escucharon el Evangelio, confesaron sus pecados, se arrepintieron y cuando los bautizaron, ya.
¿Ok? Solo un punto que quería compartir con el grupo porque he visto ese problema en muchos lados. Bien. Ruth María, adelante. ¿Quiere responder la pregunta o algún comentario? Adelante. Sí, pastor, a mí personalmente me llama mucho la atención el versículo 38 y Sí, 39, sí. porque el amor no es solamente para mí, que estoy ahí, como se dice, caminando en el camino del Señor, sino también dice que será esa promesa para vuestros hijos y para todos los que Ah, están lejos, ¿sí? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿no? Entonces eso me da una seguridad de que no es solamente para mí, sino para los que están conmigo y especialmente para mi familia. Ese es el amor de Dios. amén. Amén. ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿En qué versos, palabras? Sí, cuando se habla del bautismo. Si usted ha sido bautizado también. Gracias a Dios por ese don, ese regalo que Dios te ha dado. Si usted no ha sido bautizado, si alguien aquí en el grupo no se ha bautizado aún, em, solo, solo díganos. Díganos y vamos a ver la forma de, o sea, obvio que no puedo mandar agua por WhatsApp o por Zoom. Vamos a ver la forma de que usted sea bautizada, de que usted se bautice lo antes posible. Es importante. Bien, ahora quiero comentar acerca de lo que Ruth María nos acaba de mencionar, porque es un dato también muy importante. Em, otro, otra cosa, otra práctica errónea que se ve en muchos lados es esto. Ponen reglas, restricciones que no están en la Biblia. Dicen que no, que hay que tener cierta edad. No, que hay que... No, dice aquí, arrepiéntanse, bautícense. ¿Quiénes? Cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a recibir? El don del Espíritu Santo. Un don es un regalo. ¿Ok? Es decir, Dios te está dando un regalo. El Espíritu Santo. ¿Y qué es ese regalo? ¿Qué es ese don del Espíritu Santo? Es la fe. Es la fe en Jesucristo para creer en Él y para ya seguirle. ¿Ok? Es la fe. O sea, Dios te promete un don, un regalo en el bautismo. Lastimosamente hay un enfoque mucho en yo me estoy bautizando, yo estoy obedeciendo, este es mi acto de obediencia, yo me estoy entregando, yo. Sí, es cierto, en un cierto sentido, que ahora sí quiero vivir entregado a Jesucristo, sí quiero obedecerle, pero pierden la promesa aquí, que Dios te promete un don, Dios te promete un regalo. Y en el 39 aclara para quién es esta promesa. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, y no pone restricción de edad, ¿ok? No dice, bueno, cuando llegan no, para usted, para sus hijos y para todos los que están lejos, o sea, los extranjeros, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. No, y como que adelantan el sermón también. Dice, muchas otras cosas les exhortaba insistentemente. Sálvense de esta generación perversa. Uf, yo creo que está hablando a nosotros en 2023. Esta generación perversa. Que Dios nos salve de esta generación perversa. Dios levantó a su Hijo Jesucristo de la muerte. Dios te levantó de esa vida de pecado en la cual estabas, en la cual estaba yo. Y Dios, con ese mismo poder que usó para levantar a Cristo, Dios creó algo nuevo, una nueva vida en ti y en mí. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para así poner en práctica esta palabra de Dios?
sea, para no simplemente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Obedecer. José David. Debemos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Sí. cumplir, y no solamente cumplir, sino hacer discípulos, porque dice la palabra del Señor, debemos de compartir ese amor con los demás, Ujú. porque si Él murió en la cruz del Calvario, murió por todos, sin hacer excepción de personas. Y debemos de compartir ese amor para recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En obediencia, porque Dios quiere obediencia. Dios Ujú. quiere que nosotros no simplemente nos arrepintamos, sino que nos convirtamos en obediencia a Cristo, sirviéndole como buenos discípulos del Señor para alcanzar la perfección del varón perfecto. Dice la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo la voy a alcanzar? Siendo humilde y llenándome de los frutos del Espíritu de Dios. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Los frutos, que ahí son muchas cosas en las cuales nosotros en veces fallamos, ¿verdad? En la paciencia. A veces no tenemos paciencia, pero eso viene siendo parte de los frutos del Espíritu Santo. Y aquí dice que Dios nos dio esa promesa y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, pero para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tengo que dar frutos de arrepentimiento. Bendiciones, pastor. Gracias, José David. Sí, todo lo que nos indica José David, eso es lo que fluye. Ya con un corazón gozoso y agradecido decimos, ¿qué puedo hacer, Dios? Ya me has bautizado, ya me has salvado, ya me has dado tu Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer para decirte gracias? Y es eso. Vamos a seguir sus mandatos, vamos a seguir lo que nos enseñó. Y sí, me gusta la palabra, aquí es la palabra compartir. Literalmente compartían sus vidas, compartían su tiempo con los otros hermanos, con los otros creyentes. La pasaban juntos a diario, no dice, pues se juntaban los domingos, no, a diario, día a día, estaban orando, estaban comiendo, estaban partiendo pan, si alguien tenía necesidad, pues le ayudaban, o sea, todo, vendían lo que tenían para ayudar. Que seamos generosos y bondadosos con todos, porque eso también da testimonio del amor de Cristo, que compartamos, sí, tanto en lo material y lo físico, pero que también compartamos la palabra, que compartamos el evangelio, que bauticemos a todos, ¿ok? Que bauticemos a todos, que no pongamos restricciones y como suelen hacer en muchos ministerios. Les advierto, amigos, que hay muchos grupos que están de manera legalista, te ponen muchas trabas para ser bautizado y no está bien, no es bíblico, es una mala costumbre que se ha surgido en muchas iglesias. Si alguien, si están escuchando el evangelio y quieren, sí, pues bautícenlos. Si alguien dice, quiero que bauticen, dice, esta promesa es para mis hijos, que sean bautizados ellos también, sí, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, ¿ok? Bien, esos son temas que se van a hablar en otros cursos. Me imagino que tienen preguntas, pero bueno, para hoy sería todo, mis queridos amigos. El el miércoles nos vamos a reunir nuevamente. Solo un comercial antes de despedirnos hoy. Sobre todo para los que están en su primer curso con la academia. ¿Qué es Academia Cristo? Nosotros capacitamos a personas para hacer discípulos y para bautizar y para enseñar la palabra, ¿ok? Queremos que ustedes crezcan en la palabra para que ustedes lleven la palabra a otros, ¿ok? Alguien dice, quiero empezar a juntar un grupo de estudio donde vivo, o a lo mejor alguien tiene un grupo de WhatsApp y quiere compartir la palabra con ellos. ¿Pueden orientarme? Sí, díganos nomás. Hasta tenemos un programa que se llama Grupo Sembrador. Es en el cual enseñamos a la gente básicamente a empezar un ministerio. Y ese ministerio puede
tomar muchas formas. Puede ser un grupo de damas que se junta y estudian la palabra. Puede ser hasta plantar una iglesia en algunos casos, y otros dicen, simplemente quiero empezar un ministerio con mi familia. Quiero ser como el pastor de mi familia, y está bien. O sea, quiero estudiar la palabra con mi familia. Sí, también les podemos orientar. ¿Ok? Y también algunos dicen, no tengo iglesia. ¿Cómo me uno a ustedes? Y también hay un proceso para eso. Hablamos puede mencionárselo a mí, al profesor, y nosotros tomaremos en cuenta su deseo, y con tiempo podemos orientarlos. Pero primero es bueno que ustedes nos conozcan, que vean cuáles son nuestras enseñanzas, y todo de a poco, todo con calma. Pero vuelvo a decirlo, nadie está obligado. Todo esto en Academia Cristo, cada uno tiene que decidir y elegir su camino, ¿ok? Si uno quiere seguir, si uno no quiere seguir, nada de esto es bajo presión, ¿ok? Bien, la tarea, amigos, para el miércoles es simplemente vamos a seguir, esta vez vamos a brincar al capítulo 9, perdón, al capítulo 9, Hechos 1 a 9. Ahora, esto es lo que quiero que hagan también. Como queremos llegar a describir cuál es la función de una iglesia. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de una iglesia? Quiero que busquen una cosita en cada capítulo, una actividad que estaban haciendo en la iglesia en cada capítulo, ¿ok? Les doy por ejemplo, en el capítulo 3, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ok, bueno, voy a poner para el capítulo 3 tal vez. Estaban orando, ¿ok? Y tal vez veo en capítulo 4 que ahí están los discípulos hasta en un corte, en un juicio, dando testimonio a los líderes de su comunidad. Tal vez voy a decir eso. Estaban dando testimonio de Jesús en la sociedad, fuera de la iglesia. ¿Ok? Capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 6 capítulos. Simplemente pueden ojear, o sea, darle un vistazo breve, ¿verdad? Echarle un vistazo rápido a esos capítulos, y traten de identificar una cosita en cada capítulo, ¿ok? No tienen que leer detalladamente todos esos capítulos, ¿ok? Pero luego el miércoles nos vamos a enfocar en Hechos 9, 1 a 9, ¿ok? Hechos 9, 1 a 9. Esa es la historia que van a ver en el video. Esa es la historia que quiero que lean en sus Biblias, y si pueden preparar las preguntas, las respuestas para las preguntas de siempre. ¿Quién es? ¿Qué objetos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué problema? ¿Qué pecado? ¿Dónde vemos el amor? ¿En qué versos? ¿Qué palabras vemos el amor de Dios? ¿Y qué vamos a hacer con esta palabra de Dios en nuestras vidas, verdad? Mis queridos amigos, es todo para hoy. Tomo una pausa. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca de la clase, de la lección de hoy? ¿Qué preguntas o dudas? Ok. Pues están muy tranquilos hoy, pero está muy bien. Yo sé que el horario es un poco temprano para este curso, pero queremos ofrecer una variedad de horarios, porque sabemos que algunos tienen que estudiar temprano y ya se van a trabajar, u otros tienen que estudiar más tarde o por la noche también. No hay problema. Pues bien, terminemos con una oración, amigos. Padre Santo, sabemos que también nosotros crucificamos a Jesucristo, tu Hijo,
pero te alabamos porque lo resucitaste, lo levantaste con tu poder de la muerte, dándonos testimonio de que Él es tu ungido, Él es nuestro Señor, Él es el Hijo, tu Hijo, Señor Dios, y por eso es digno de nuestra alabanza, Jesucristo. Es digno de seguirle, seguir sus enseñanzas. Es digno de creer en Él y poner nuestra fe en Él. Señor, yo sé que cada uno de nosotros están en la lucha cada día. En el día de hoy vamos a enfrentarnos con tentaciones, momentos en que sentimos el impulso a ver algo con nuestros ojos que no debemos ver, a decir algo con nuestras bocas que no debemos decir, o a hacer algo, o simplemente pensar algo que no se debe de hacer ni pensar. Señor, en esos momentos que pensemos en Cristo, que pensemos en su muerte, en su cruz, en su sepulcro vacío y que resistamos, que resistamos la tentación. Y si caemos, Señor, en un momento de debilidad, que nos arrepintamos, que te pidamos perdón y que creamos en tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, que estemos listos para compartir todo, nuestros bienes, nuestras vidas, nuestra comida, pero sobre todo nuestra fe. Y nosotros que nos ayudes a vivir generosos, bondadosos, produciendo frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos amigos, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.